Seguimos con tipos históricos de Estado y, como ya habíamos visto, el absolutista. Nos queda para continuar ahora el liberal, que va a tener su expresión principal a lo largo del siglo XIX. Ya habíamos dicho que la presentación esta de tipos históricos de Estado la íbamos a hacer en función de presentar a qué tipo de problemas dejados por la etapa anterior se enfrentaba cada tipo de Estado, de qué manera procuró resolverlos y cómo las formas en que cada nuevo tipo de Estado busca resolver problemas anteriores deja a su vez planteados nuevos problemas de ahí para adelante, nuevos problemas que van a tener que ser abordados con nuevos cambios en la forma en que el Estado se construye y en la forma en que el Estado opera, por tanto, con nuevas etapas en esta evolución de tipos históricos que estamos viendo. Con el Estado liberal vamos a estar viendo entonces qué respuestas dio esta fase de Estado liberal histórico a los problemas que había dejado planteados el absolutismo y qué problemas, a su vez, qué nuevos problemas dejó para resolver en adelante. Habíamos comentado que el Estado absolutista, el principal problema que había dejado era el de cómo se lograban garantías para evitar el ejercicio arbitrario del poder. El absolutismo había resuelto el problema de tener un poder uniforme, homogéneo y estructurado de una manera armónica a lo largo de todo el territorio. Había resuelto aquel problema de dispersión del poder, de fragmentación del poder, con todos los problemas derivados que surgían de eso, pero a su vez había dejado planteado, una vez que vos concentrás tanto el poder para resolver la fragmentación, cómo haces para controlar a aquellas personas a las que das un poder tan absoluto. Bueno, el Estado liberal procuró por distintas vías ponerle freno a ese poder, ponerle límites y por tanto hacer más gobernable, más controlable el ejercicio del poder. Se puede decir que eso lo abordó el Estado liberal en base a tres tipos de transformaciones. Las tres que están destacadas allí con guiones. Ante todo, limitar la esfera de acción de lo político. Yo me refería ahí a despolitización, aprovechando aquel término que ya vimos con el texto de Vallés sobre política, cuando él hablaba de despolitizar en el sentido de eh, sacar un tema de la acción política, sacar un tema de la regulación política, de la intervención de lo político. Bueno, el Estado liberal procura despolitizar prácticamente el conjunto de los temas sociales y deja solo unos muy poquititos temas como temas políticos, como temas de intervención para el gobierno y para el Estado. La solución entonces a ese ejercicio arbitrario del poder político va a ser resuelta en uno de sus aspectos por el lado de decir, bueno, vamos a achicar el rango de temas en los cuales el gobierno puede intervenir y vamos por el contrario a dejar un gran espectro de temas que pasan a ser temas puramente sociales en los que la sociedad se maneja por sí misma y hay que tratar de que el Estado no intervenga, que el gobierno no intervenga para evitar esas disposiciones políticas arbitrarias. De este movimiento resulta esta figura de Estado, juez y gendarme, tan conocida como característica de la etapa liberal, fundamentalmente del siglo XIX, esta idea, este ideal de que el Estado tenía que ser básicamente juez y gendarme en el sentido de juez para la función de garantizar el orden interno, el Estado de lo que tendrá que ocuparse es de reprimir los delitos, castigar los delitos y garantizar la vigencia de los contratos, proteger la vigencia y el respeto de los contratos entre actores sociales. Para eso va a estar básicamente el Estado, para garantizar que la sociedad funcione, pero que la sociedad funcione por sus propias claves. Entonces el Estado está solamente para garantizar el orden interno con la sociedad moviéndose por su cuenta y arreglando los temas económicos, sociales, etcétera, por su propia cuenta. Lo de gendarme viene por el lado del ejército. Lo que la otra tarea fundamental del Estado va a ser proteger a la sociedad, proteger al país de
las injerencias desde fuera, de las amenazas que tenga desde el exterior. Así que proteger a la sociedad dentro, en cuanto a vigencia de contratos, represión del delito, y proteger a la sociedad respecto al afuera, a invasiones, a intervenciones externas. Juez y gendarme sería lo único que tendría para hacer el Estado como tarea propia, lo único que tendría para hacer el gobierno como tarea propia en el marco de este modelo histórico de Estado liberal. Traía a su vez del texto de Malamud que comentaba que iba a usar como texto complementario para este mismo tipo de tema, para este mismo eje temático, la figura de Estado garantista pasivo de este Estado liberal. Garantista pasivo en el sentido de que es un Estado que busca dar garantías, garantías que se dan en la forma de no intervención, por eso la pasividad. No es que el Estado eh, garantice demasiadas cosas por acción estatal, sino que más bien por lo general lo que se busca es, por el contrario, garantizar cosas a los individuos, garantizar libertades a las personas, garantizar autonomía para el movimiento de la sociedad en base a la pasividad del Estado, en base a que el Estado no intervenga en esos temas, como decía antes, por considerar que veníamos de un esquema absolutista donde prácticamente toda intervención era arbitraria a gusto del gobernante. A su vez, esto consagra una esfera de derechos civiles en las que el Estado no puede intervenir. Decir que hay un montón de aspectos, todos los aspectos que no estén relacionados a garantizar contratos y seguridad básica de las personas, eh, aspectos como planteaba ahí de libertad personal, religiosa, económica, que si el Estado no puede intervenir en ellos, quiere decir que todos esos aspectos pasan a ser libertades de las personas, pasan a ser espacios para el libre movimiento de las personas y la sociedad. Ya habíamos visto que la religión había sido uno de los puntos conflictivos de la etapa anterior. Durante la etapa anterior se partía de la base de que había que tratar de que la sociedad tuviera, por ejemplo, la religión del Estado y la religión del gobernante. La etapa liberal, una de las cosas que procura resolver es esa. Es, bueno, no, en vez de tratar de que haya tal correspondencia entre sociedad y Estado, sociedad y gobernante, al revés. Pasemos a considerar que hay un montón de cosas en las cuales las personas y la sociedad tienen que manejarse por sí mismas al margen de las posiciones que tenga el gobernante, al margen de, por ejemplo, entonces la religión que tenga el gobernante de turno. En este caso, el Estado podrá o no tener religión conforme avancen los procesos de secularización. Muchas veces el Estado va a pasar a no tener religión ninguna, pero bajo la etapa de Estado liberal, la idea es que aun cuando el Estado tenga alguna religión oficial, pasa a ser una cuestión libre de las personas definir su propia religión. Entonces, temas que habían sido muy conflictivos en la etapa anterior, el Estado liberal los resuelve dejándolos a la libertad de las personas dentro de todo este gran paquete de cosas que el Estado liberal busca dejar como esfera de libertad social. Los asuntos de libertad económica, ni que hablar. También en la etapa anterior la economía estaba muy intervenida a gusto del gobierno. En definitiva, el rey podía asignar permisos o no de producir algo a determinadas personas, distribuir esos permisos de acuerdo a lo que considerara y repartir derechos económicos y tal entre los amigos y allegados, o generar monopolios estatales para ciertas cuestiones. El Estado liberal busca, de nuevo, tratar de sacar todos esos instrumentos de manos del Estado, partiendo de la base de que los ejercía de manera arbitraria y entonces que la economía pase a moverse libremente, haciendo las personas lo que quieran, pudiendo desempeñarse en la profesión que quieran, desarrollar el tipo de negocio que quieran, sin tener que estar sometidos a los permisos del Estado y del gobierno a ver si los deja o no los deja hacer tal actividad.
Lo mismo respecto a cuestiones como la libertad de movimientos de las personas, la libertad de expresión que empieza a defenderse fuertemente en esta época. Bueno, en general entonces, salvo los aspectos de seguridad de las personas y garantía de los contratos como tareas propiamente del Estado, todo lo demás pasaría a ser parte del movimiento social, el movimiento de lo social sin intervención del Estado. Un segundo aspecto por el que el Estado liberal busca dar garantías respecto a el ejercicio del poder y tratar de zafar de ese ejercicio arbitrario del poder durante la etapa anterior es el empezar a generar formas de representación. Acá es importante la constitución de los parlamentos y cómo esos parlamentos empiezan a operar como freno, como contrapeso de la voluntad del rey. Estos parlamentos empiezan a ser elegidos por sistemas de elecciones y entonces por acá se logra otra garantía más. Si en el primero de los ejes la cuestión es hago que el Estado pueda hacer poco, ¿m? Y con eso me garantizo de que no haya intervenciones arbitrarias del Estado, acá lo que estoy consiguiendo es hacer que el propio sistema de autoridades, el propio sistema político, empiece a estar permeado por la voluntad y las preferencias de la gente, a través entonces de estos primeros parlamentos elegidos por votación, que van a contrapesar la voluntad de los reyes. De todas maneras, estos parlamentos de esta época del Estado liberal del siglo XIX son parlamentos elegidos con voto censitario, por tanto, con sistemas donde muy poca gente tiene derecho a votar. Ya hemos comentado esto muchas veces y es un asunto bien sabido que por aquella época, siglo XIX, por lo general se ponían un montón de requisitos para poder votar en las elecciones. Ese montón de requisitos que incluían desde ser una persona alfabetizada hasta cuestiones como tener independencia económica, tener un negocio propio, o tener tierras, o ser propietario de tu casa, etcétera, etcétera. Juntabas todos esos requisitos y terminabas en que poco menos que solamente podía votar la élite. Bueno, pues entonces el Estado liberal sí genera una nueva forma de control del poder a través de mecanismos de representación, solo que hay que tener en cuenta que eso apenas empieza a formularlo porque ese derecho a voto recae en muy poca gente. No podemos entonces hablar todavía de derechos políticos extendidos. En esta etapa sí podemos decir, lo comentábamos en el punto anterior, que pasa a haber una esfera de derechos civiles garantizada para el conjunto de la población, una serie de libertades que la gente va a tener. Esto no incluye todavía derechos políticos, en el sentido de que votar no es todavía un derecho. Ocurre algo importante, se generan dinámicas de democracia representativa como forma de gobierno. Eso es bien significativo. No obstante, el voto todavía no era un derecho porque, al contrario, el voto era una capacidad que conseguías en base a tener un montón de características que incluían desde educación hasta cierto nivel de riqueza. Por lo tanto, el derecho político a voto de por sí no estaba todavía garantizado. Así que esta etapa empieza a generar una nueva forma de dar garantías al ejercicio del poder, en la que se dan los primeros pasitos en una línea que recién va a terminar de desarrollarse posteriormente, paulatinamente a lo largo del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, cuando ya pasemos a otra etapa y una nueva forma de Estado que sí vaya a incluir al conjunto de la población en el derecho al voto. Por ahora entonces seguíamos teniendo un derecho a voto muy restringido. Finalmente, una tercera modalidad que el Estado liberal desarrolla para generar contrapesos y frenos al ejercicio arbitrario del poder es hacer que el propio Estado pase a tener divisiones funcionales que haga que algunas figuras de poder contrapesen a las otras.
algo que ya está implícito en lo que decíamos recién, de empezar a elegir parlamentos que sirvan como contrapeso al rey. Bueno, pues completando esto, recién lo mencionábamos para la característica de representación que eso tiene. Más allá de eso y mirando la estructura institucional de manera más amplia, lo que tenés en esta época es, bueno, lo que planteaba Montesquieu de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, mientras que en el absolutismo el rey podía ejercer el total de los poderes, el rey podía decretar normas, a su vez era el encargado de cumplirlas como quisiera y a su vez si se presentaba cualquier asunto judicial, el rey podía intervenir sancionando las cosas de la manera que quisiera y podía mandar detenida y presa gente a su antojo por razones de Estado sin tener que explicar ningún porqué, etcétera, etcétera. O sea, mientras que en el Estado absolutista la autoridad, una misma autoridad, puede resolver todas las cosas, y ya habíamos dicho que los teóricos del absolutismo insistían en que era bien importante eso, que una misma autoridad decidiera sobre todo, porque si ponías autoridades distintas se iba a generar conflicto entre ellas, íbamos a derivar en la guerra civil. El Estado liberal busca resolver eso exactamente al revés. Poner autoridades específicas para distintas cosas, que cada una de las funciones del Estado las ejerzan autoridades distintas para que entonces haya garantías de que unas controlen a las otras. Mientras que en la etapa de Estado absolutista primaba el miedo al conflicto y a la guerra entre los distintos titulares de la autoridad del Estado, el Estado liberal tiene exactamente depositadas las confianzas al revés. Depositada la confianza en que lo mejor a hacer con la autoridad del Estado es fragmentarla lo más posible, dividirla lo más posible entre muchas autoridades diferentes por función, de tal manera que unas se equilibren a las otras, que el Poder Legislativo te dé garantías de contrapeso respecto a lo que va a hacer el Ejecutivo, que el Poder Judicial te dé garantías de contrapeso respecto a lo que hace el Legislativo, entonces cada una te da garantías respecto a las otras. El sistema judicial chequea lo que vota el Parlamento para que no resulte que está aprobando una ley que va contra el marco jurídico general que el país tiene. El legislativo controla al ejecutivo para que, por ejemplo, no pueda votar impuestos desmesurados para la población sin que el legislativo pueda intervenir para controlarlos. Uno de los aspectos que fue una de las razones fundamentales por las cuales el legislativo empezó a constituirse como poder independiente en estos procesos. Y bueno, pues entonces ahí tenemos los tres ejes fundamentales por los cuales apuesta el Estado liberal para resolver los problemas que había heredado del absolutismo. Mencionaba como marcas históricas fundamentales de esta época, y dado que el texto de Castro es muy histórico, está narrado muy históricamente, yo acá estoy haciendo más énfasis en las características en abstracto que el proceso tuvo. El texto de Castro es más de relato histórico de la época y pasa por estas menciones a hitos históricos que marcaron esta transformación del Estado absolutista en Estado liberal. Y ahí, bueno, viene la mención en Inglaterra a la Revolución Gloriosa de 1688, que es la que empieza a marcarle al rey la obligación de respetar al Parlamento y de que el Parlamento tiene primacía respecto a la decisión de algunos temas, por ejemplo que el rey no puede fijar impuestos si no los aprueba el Parlamento que como decíamos antes iba a estar representando a la élite, a la clase alta económica de cada país. Entonces esto era proteger de Inglaterra, entonces esto era proteger a la clase alta, a la burguesía, a la clase comerciante de la intervención del, del rey respecto a sus asuntos económicos. Bueno, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa después, la Revolución de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, como también momentos importantes de quiebre desde las lógicas más absolutistas de la etapa anterior hacia lo que va a ser la lógica de construcción del Estado liberal del siglo XIX. Y a su vez la referencia a Locke por el lado fundamentalmente de lo político, o a Adam Smith por el lado de el desarrollo de la teoría liberal de la economía como
algunos de los muchos autores importantes relacionados a esta etapa, relacionados al desarrollar por qué había que ir por esta vía. Por ejemplo, Adam Smith escribiendo sobre lo que comentábamos antes, escribiendo sobre cómo todo el potencial económico de cada país y de cada sociedad se iba a desarrollar mejor si dejabas actuar libremente a la sociedad en materia económica que si se ponía el Estado y el gobierno a dictar pautas de cómo hacerlo. Huellas genéticas de esta etapa de Estado sobre la situación nuestra. Bueno, acá se ven muchas, ¿no? Si del Estado absolutista heredamos algunas, algunas cosas, algunos rasgos generales, de esta etapa liberal heredamos bastante más. Fundamentalmente la esfera de derechos civiles, los criterios de tolerancia y de libertades individuales que el Estado y la sociedad tienen que respetar. Y otro aspecto importante, el inicio de los derechos políticos, el desarrollar la lógica de elecciones como forma de proceso político de elección de gobernantes y la lógica representativa como pauta para el sistema político. Esto solamente como inicio por lo que decíamos antes. Lo que vamos a estar heredando nosotros de acá no es tal cual la forma en que el Estado liberal resolvió esto, pero sí heredamos una semilla, heredamos un comienzo de camino en empezar el camino hacia derechos políticos que no estaban totalmente consagrados en esta época, pero que van a ser algo así como la piedra fundacional de una forma de desarrollar política que después, conforme se vayan consagrando sistemas propiamente democráticos, ese comienzo de construcción va a terminar por abarcar mucho más el conjunto del sistema cuando se extienda el voto y se termine de configurar la democracia representativa. Legados problemáticos de esta época, bueno, trayéndolos del texto de Castro voy a remarcar algunos y a su vez voy a agregar otros marcados en azul, muchos de los cuales vienen mencionados en el texto complementario de Malamud, que mira este tema de evolución de las etapas del Estado desde el lado americano y desde el contexto particularmente de América Latina o de Hispanoamérica. Ante todo, cuestiones más generales. El tema de la representación. El Estado liberal deja muy sin resolver el conjunto del problema de la representación política. Resuelve una parte, un comienzo del tema. Comienza a resolver algunos aspectos generando, como dijimos recién, instituciones parlamentarias cuyos integrantes son elegidos mediante elecciones. Entonces empezó a avanzar en la lógica de representación. Sin embargo, hay un montón de aspectos que quedaron por resolver. Quedaba por resolver, obviamente, qué pasaba con el conjunto de la población que no tenía derecho al voto en este sistema. Y a su vez, queda por resolver en general el aspecto de la representación colectiva, de la representación de colectivos, porque el Estado liberal apelaba a una sociedad que iba a estar moviéndose en base a individuos. El ideal de la ideología liberal y de este formato de Estado liberal es el de individuos moviéndose por su cuenta. El ideal es la sociedad más dinámica, más próspera y mejor es una sociedad de individuos sueltos donde cada individuo tenga la libertad de hacer lo que quiera y se mueva individualmente en su relación con los demás. Esos demás, esos otros, son también individuos. Se estaba pensando en una relación individuos con individuos. En esta etapa hay mucha desconfianza a la acción de grupos, porque se suponía, también esto relacionado a cómo se había movido esto en la etapa anterior, en la etapa absolutista y en las etapas históricas anteriores, que la representación de colectivos, la representación por grupos, siempre iba a llevar a que los grupos estén tratando de tironear al sistema político a su favor.
de tironear al gobierno para que actúe en beneficio de ellos mismos. Entonces, la lógica liberal, el Estado liberal del siglo XIX, más bien está hecho pensando en erradicar la influencia de los grupos sobre el gobierno y sobre el Estado. Por tanto, no se va a estar pensando eh, en la legitimidad o en las formas en las cuales esos colectivos sociales pueden constituirse en actores políticos y negociar cosas con el Estado. Ejemplo bien significativo de esto, durante buena parte de este periodo están prohibidos los sindicatos. Se le prohíbe a los trabajadores actuar con organizaciones propias. Por esto de la desconfianza a que las personas se junten, se organicen y puedan reclamar como colectivos, porque si reclaman como colectivos, supuestamente van a estar haciendo que el sistema actúe tendenciosamente a su favor. Del mismo modo había recelo respecto a los beneficios que unos grupos económicos pudieran obtener respecto a otros en la puja por decisiones del Estado que los favoreciera en materia económica. Así que la desconfianza era respecto a la representación colectiva de actores sociales en general, más marcada respecto a los sindicatos, pero extensible al conjunto de los actores sociales. También hemos mencionado alguna vez cuando hablamos de partidos políticos que este sistema también recelaba de los propios partidos políticos. Había generado el mecanismo de elecciones, pero estaba pensando más bien en personas que se ofrecían como candidatos y competían persona a persona en las elecciones. No era un sistema que haya previsto el surgimiento de partidos y se tenía la misma desconfianza respecto a la organización de los políticos en partidos, que de vuelta, esto va a hacer que los partidos políticos estén tironeando medidas a favor de los integrantes y los simpatizantes de cada uno de ellos. Entonces, el problema global de representación que esta época deja, aparte del tema del derecho a voto del conjunto de la gente, es todo este otro aspecto de la representación social y la representación de colectivos en general. Es un sistema planteado pensando en individuos, como solamente piensa en individuos, no piensa en colectivos, no legitima la acción de colectivos. ¿Y qué es lo que va a suceder con esto? Que en realidad durante el siglo XIX y mucho más al pasar hacia el siglo XX, el sistema político es cada vez más un sistema donde pujan y negocian colectivos que discuten sobre cómo incorporar a la política los intereses de cada uno de esos colectivos. La política va a ser cada vez más una política de partidos, una política de cámaras empresariales, como señalaba por ahí, metiéndose a discutir la línea de la política, cada vez más una política de sindicatos, metiéndose a negociar las posibilidades de desarrollo de políticas laborales, etc. Entonces, el siglo XIX va a asistir al surgimiento de actores colectivos, todos estos que estamos nombrando, actores colectivos que este sistema no los tenía previstos, no pensaba negociar con ellos y de hecho los mantenía ilegales a buena parte de ellos. Por tanto, el problema que va a dejar esta etapa es qué hacemos con los intereses colectivos, qué hacemos con la representación de intereses colectivos y cómo hacemos para integrar esos intereses colectivos dentro de la práctica del sistema político. Cosas para agregar en azul un poco más allá del texto de Castro. Ir anticipando desde ahora, el texto de Castro trata esto cuando pasa a los tipos históricos siguientes, que uno de los aspectos que quedaba para tratar era el tema de las coberturas sociales. El supuesto de esta etapa, el supuesto del Estado liberal, era que ya no se precisaban medidas del Estado para cubrir a la gente en aspectos sociales, porque le había dado a la gente libertad económica. ¿tá? Entonces, si ya la gente no depende de nadie, es libre para hacer económicamente lo que quiera, es libre para moverse en el mercado como quiera, entonces los teóricos más extremos de este formato de Estado liberal decían, entonces no es
legítimo ni bueno que el Estado intervenga con ayudas sociales de ningún tipo para nadie, salvo para la gente con discapacidad, salvo para los ancianos más ancianos, salvo para las viudas con huérfanos a cargo, o sea, salvo para situaciones de extrema vulnerabilidad por cuestiones específicas, todo el resto de la gente, gente que puede manejarse por su cuenta en el mercado, bueno, pues tiene que manejarse en el mercado y no es legítimo que el Estado les dé ayuda ninguna. A tal extremo llega esto que durante esta etapa, comienzo del siglo XIX, en los países más fuertemente liberales como el Reino Unido, se va incluso para atrás en medidas de ayuda social. O sea, este Estado liberal de comienzo del siglo XIX en el Reino Unido, por ejemplo, genera menos medidas de ayuda social de las que tenía el esquema tradicional más conservador de la etapa absolutista previa. O sea, históricamente habían existido ciertas previsiones de ayuda social. Por ejemplo, el sistema anterior tenía en Reino Unido desde el siglo XVIII para atrás ciertas medidas de ayuda social a los campesinos, por ejemplo, ciertas previsiones de que eh, el gobierno, el Estado, a través de los gobiernos locales, podía, por ejemplo, asignar ayuda económica, ayuda alimentaria a las familias de campesinos más pobres para las circunstancias de problemas de malas cosechas, etc. Eso estaba previsto en parte porque esos campesinos muchas veces estaban obligados a trabajar en lo que trabajaban, obligados a ser campesinos que trabajan las tierras del señor feudal tal. Entonces había cierta reciprocidad de obligaciones sociales entre entre las autoridades, entre quienes ejercían el poder y las poblaciones subordinadas. En esta etapa de Estado liberal, ese tipo de cosas se retiran. Es, bueno, no, ya no precisamos ayudar a nadie, ya no precisamos darle alimentos a nadie, ya no precisamos que el Estado tenga ninguna obligación en términos de coberturas sociales, porque ahora estamos dejando libre a la gente para que se desempeñe económicamente como quiera. Así que el resultado que tengan va a depender de ellos, el Estado no precisa intervenir en ninguna cosa. Bueno, esto va a dejar planteado entonces como parte de los pendientes a resolver este aspecto de las coberturas sociales, las cuestiones de, por ejemplo, qué grado de responsabilidad va a tener el Estado de ayudar y de paliar problemas en situaciones como la situación de pobreza, qué grado de responsabilidad tiene el Estado de intervenir respecto a problemas como el de la pobreza. Para el Estado liberal de esta época, para el Estado liberal desarrollado fundamentalmente desde comienzos del siglo XIX, la respuesta era el Estado no tiene absolutamente nada que hacer en eso. Tiene incluso menos que hacer de lo que había hecho el Estado durante la época anterior. Así que este tema va a quedar como un asunto a resolver porque, por supuesto, durante el siglo XIX, que además fue un siglo de fuerte desigualdad durante el proceso de lanzamiento de la revolución industrial. La revolución industrial generó enriquecimiento de algunos sectores y de algunos actores y empobrecimiento de otros conforme las condiciones económicas cambiaban muy rápidamente. Buena parte del campesinado se empobreció, se empobrecieron las poblaciones que tuvieron que emigrar del campo a la ciudad para tener empleo. Entonces, bueno, fue justamente un siglo de mucha dinámica económica, pero de aumento de desigualdades que justamente va a poner en cuestión este asunto de el Estado no tiene nada que hacer en términos de coberturas sociales y eso es un asunto del que cada cual tiene que manejarse por sí mismo. A su vez, los últimos agregados que quería hacer son, como decía, cosas que sí trae a colación el texto de Malamud y que uno no encuentra tanto en el texto de Castro, porque el texto de Castro está escrito en Europa y pensando en plantear el desarrollo de las etapas históricas del Estado en los modelos clásicos típicos de los países de Europa Occidental.
habría que agregarle algunas dimensiones específicas a eso cuando pasamos a ver ese mismo proceso desde América. Entonces, mirando ese proceso desde América, agregaría que, por un lado, durante esta época hay que tener presente que durante esta época quedan todavía por eh, definir, resolver situaciones de exclusión, fundamentalmente de exclusión étnica fuerte, que en América eran bien importantes. Casos como el de la población afrodescendiente en toda América o la situación de la población indígena. Esto para recordar que, bueno, si decimos, si vamos a la imagen anterior y vemos este cuadrito que veíamos antes de las medidas que tomaba el Estado liberal para garantizar el ejercicio del poder, bueno, está un montón de libertades y, que constituyen el ámbito de los derechos civiles que van a pasar a garantizarse en las personas, etcétera, etcétera. Bueno, cuando decimos esto, recordar, volviendo a la diapo en que estábamos, que en América el tema de las sociedades conformadas por grupos étnicos distintos que venían de un proceso de sometimiento de algunos de ellos por otros, heredabas una sociedad con castas blancas y criollas, estamentos blancos y criollos dominantes frente a población afrodescendiente que todavía estaba en situación de esclavitud, poblaciones indígenas que eran clases subordinadas, estamentos subordinados dentro de la estructura estatal. Bueno, estos procesos de exclusión en América quedan sin resolver. Con esto lo que quiero decir es el Estado liberal en el siglo XIX tiene ciertas pautas de manejo en Europa Occidental, donde implica la garantía de toda una serie de derechos civiles básicos. En América el panorama es bien diferente, donde tenés sociedades étnicamente más complejas que heredan una carga de desigualdad mucho más fuerte, incluso en el plano de las libertades básicas que cada grupo tiene, y esto va a ser entonces un asunto a resolver. Quería agregar incluso, porque esto también aparece citado en el texto de Malamud que comentaba que manejaría como complementario, que de hecho esta etapa fue en América más, más limitante para los derechos de estas poblaciones que la etapa anterior. Así como decimos que en Europa hubo algunos retrocesos en esta etapa respecto a garantías económicas, garantías de coberturas sociales que en alguna medida llegaba a dar la etapa anterior y que durante la etapa de Estado liberal se remueven, se quitan. Bueno, también pasó en América que fundamentalmente las poblaciones indígenas en algunos casos tenían ciertos derechos y garantías durante la etapa anterior mayores de las que tuvieron durante el Estado liberal. Que la etapa de Estado liberal se construye en algunos casos pasándole por arriba a garantías que la población indígena tenía durante la época anterior y perdió. Esto fundamentalmente porque durante la etapa anterior, durante la etapa de construcción del Imperio Español, el poder del Imperio Español llegó con menos fuerza a las regiones más alejadas. Conforme te alejabas de los centros principales de las colonias españolas, la fuerza del Imperio Español para someter a las poblaciones indígenas era menor. Como la fuerza era menor en esos últimos márgenes del territorio que controlaban, muchas veces apeló, por ejemplo, a darle a la población indígena de las zonas más alejadas ciertas garantías, ciertas estructuras de manejo propio que le garantizaran sus propias autonomías, su propio territorio, etcétera, etcétera. Y les garantizaba ese estatus separado del resto de la estructura imperial, a condición de que, bueno, de que se integraran a la estructura. ¿Tá? Era algo así como consigo integrar a las poblaciones indígenas de las regiones que no llego a controlar del todo,
en base a intercambiar aceptación de la autoridad española a cambio de yo les doy cierto margen de garantía, autonomía y respeto al territorio. Un ejemplo de eso que tuvimos en nuestra región fue el de las misiones jesuíticas guaraníes. Las misiones en general tienen estas características. Les garantizan a los indígenas un cierto territorio, continuar viviendo por su cuenta y hasta cierto punto con sus pautas en ese territorio y tener un gobierno propio, gobierno que era ejercido por la iglesia a través de las distintas órdenes religiosas que tenían asignados estos territorios, y esto es la iglesia con las poblaciones indígenas. Las autoridades de esta época son, por un lado, las autoridades de la orden religiosa que manejara el territorio, caso de los jesuitas para el caso de estas misiones en aquella época, en el momento de su fundación, y las autoridades que gestionaban estos territorios, las autoridades locales que gestionaban estos territorios junto con la iglesia, eran propiamente las autoridades indígenas de cada pueblo. La población era indígena y se les asignaba a ellas todo un territorio para la explotación económica, para el uso económico de ese territorio en términos de agricultura, ganadería, etc. Y acá ponía el mapa de lo que era la extensión de las misiones jesuíticas guaraníes del Paraguay en el siglo XVII-XVIII. Como vemos, el territorio que tenían asignado llegaba hasta nuestro país, abarcaba parte de nuestro país. Esto tuvo su eco incluso en la división territorial del Imperio Español y lo que correspondía al Virreinato del Río de la Plata hasta finales del siglo XVIII, y es la estructura que estaba vigente todavía cuando empieza la Revolución Independentista. Y como vemos ahí, de vuelta si miramos el área de Uruguay acá, nos encontramos con que lo que veíamos en el mapa anterior, así como se le había asignado cierto territorio a las misiones guaraníes jesuíticas, seguía todo este territorio del norte del Uruguay siendo parte de la gobernación de Misiones. Figura acá en este otro mapa de la derecha como jurisdicción de Yapeyú, porque Yapeyú fue después la capital administrativa de este territorio. Como veíamos antes, Yapeyú acá era una de las misiones. O sea que la estructura de las misiones jesuíticas del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII se mantuvo después, aún después de la expulsión de los jesuitas por el gobierno español, se mantuvo reflejada en la estructura de gobierno, donde este territorio que vemos acá correspondía a la gobernación de Misiones, porque se heredaba la misma área territorial que había sido de las misiones jesuíticas previas. Como sabemos, el mapa después cambió y esto dejó de ser territorio correspondiente a las misiones. El proceso que hubo desde el arranque del siglo XIX en adelante fue la ocupación progresiva de este territorio por la sociedad criolla desde Montevideo, desde lo que ahora conocemos como Uruguay, la ocupación del territorio por población criolla y la compra de territorios y uso de asignación de tierras a la población criolla. O sea, lo que originalmente fueron territorios reconocidos a las misiones guaraníes, se le fueron quitando después y asignándose esos territorios a población criolla que vino del sur a ocuparlos. La extensión de nuestro país ahora es reflejo de eso, el hecho de que nuestro país llegue hasta acá, hasta el Cuareim, y haya absorbido lo que era en principio territorio indígena. Bueno, es parte de esa expropiación de territorios que inicialmente en el siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, la corona española le había reconocido como propios a los indios guaraníes, a los indios de las misiones, y después se lo fuimos sacando progresivamente hasta llevar el Uruguay hasta donde hoy llega. Desde el otro lado se lo fueron sacando también los portugueses, luego brasileños, que ocuparon
hasta el 40 del otro lado. Bueno, cito este caso como un ejemplo de muchos que se pueden reconocer en América de este punto del que hablábamos, de que el formato de Estado liberal en algunas cosas, en América, en algunas cosas y en algunos casos, hizo retroceder y volver más complicada la situación de algunas poblaciones indígenas de lo que había sido en la época anterior. Mientras que en la época anterior a las poblaciones indígenas se les reconocía cierto estatus separado y por tanto cierta autonomía y por tanto a veces ciertos territorios y cierto manejo propio, el Estado liberal, que viene con esta impronta de el Estado no se mete en nada, la sociedad se maneja por sí misma, la sociedad se maneja por sí misma, implicó también para las poblaciones indígenas que tenían reconocida cierta autonomía, incluso territorial, no, olvídate de la autonomía, olvídate de tus territorios, acá todo pasa a estar a la libre compra-venta, por tanto los territorios estos, nada de territorio indígena, se lo empezamos a vender a los criollos que vengan a poblarlos, compra-venta de tierras y listo. Entonces, la situación de la población indígena pasó a ser en algunos casos más complicada en esta etapa. Eh, a- Aprovecho a mencionar simplemente como comentario colateral que en este relato que hacía recién se ve como uno puede leer el proceso histórico de una manera alternativa a la manera en que la educación uruguaya y los uruguayos en general en la conversación común y corriente suelen presentar el asunto cuando muchas veces se remarca cierta sensación de Brasil nos quitó parte de nuestro territorio porque el Uruguay se hubiese extendido hacia Río Grande o habría abarcado toda esta zona del norte y en realidad los brasileños nos quitaron ese territorio. Creo que esto se podría releer en términos alternativos como este territorio del que hablamos era básicamente originalmente desde el pacto entre España y los guaraníes, territorio guaraní. En todo caso, los brasileños le sacaron una parte, nosotros le sacamos otra parte y tenemos un país hoy en día que llega hasta donde llega y no termina antes en el mapa porque nos fuimos apropiando de esos territorios indígenas en el camino. Bueno, parte entonces de este punto de retroceso de garantías para algunas de las poblaciones y mantenerse en agenda el cuándo y cómo estas poblaciones excluidas llegaban a tener el mismo estatus de garantías que se le estaba dando al conjunto de la población blanca, al conjunto de la población criolla. ¿Tá? Situación bien distinta a la de Europa, donde las poblaciones eran más homogéneas y entonces cuando dicen, el Estado liberal se basó en dar una serie de garantías de derechos civiles a la población, esto podía afirmarse de manera algo más general de lo que puede decirse acá para América en la época. Por otra parte, otro problema que desarrolla bastante el texto de Malamud es cómo fundamentalmente acá habría que decir Hispanoamérica tenía ausente un legado previo que estaba en los países europeos. Habíamos dicho que en los países europeos, la etapa anterior de Estado absolutista, una de las cosas que había trabajado mucho, una de las cosas que había colaborado a construir, era la identidad nacional y ese reflejo entre sociedad y Estado. El Estado absolutista había colaborado a construir la idea de nación, la correspondencia entre nacionalidades y estados. Bueno, pues esto acá en el ingreso de Hispanoamérica a esta época, por el contrario, era un asunto totalmente por resolver. Hispanoamérica que entra a este proceso de construcción del Estado liberal fundamentalmente a través de la revolución independentista, lo hace con una situación de herencia que es totalmente al revés de la que estaba heredando Europa. Y por eso la importancia de señalar esto como agregado a lo que está planteado en el texto de Castro. Mientras que si uno lee el texto de Castro, tendería a entender, bueno, la etapa de Estado absolutista afirmó los procesos de construcción de Estado-Nación.
el Estado liberal operó generando ciertas garantías al manejo del gobierno dentro de esos estados nacionales ya constituidos. Bueno, acá al revés. En Hispanoamérica entramos de golpe en este proceso y en esta etapa, en el momento en que España pierde control del conjunto de sus territorios en América, pero esos territorios no tienen entonces, no habían desarrollado durante la etapa anterior un proceso de construcción de identidad nacional. De ahí que parte de esta etapa es en Hispanoamérica la sucesión de guerras civiles más allá de las fronteras de los países, con países que no están todavía completamente constituidos, con estados que no están completamente firmes y como se plantea en el texto de Malamud, en el contexto nuestro de Hispanoamérica no se va a lograr afirmar al Estado hasta que no se desarrolla un mercado nacional para promover al Estado. O sea, aquello que había ocurrido en Europa durante la etapa de Estado absolutista. Durante la etapa de Estado absolutista en Europa las sociedades estaban desarrollando el capitalismo comercial, desarrollando una burguesía comercial interesada en promover el poder del Estado central para garantizarse el funcionamiento de un mercado a la interna del país. ¿tá? Aquello de que el Estado absolutista removía las fronteras internas, constituía un mercado interno y apoyaba a la clase capitalista del país a desarrollar sus negocios. Bueno, pues esto en Hispanoamérica es un proceso que en esta etapa está todavía por construirse, el Estado es débil, el mercado interno está también por armarse y por constituirse. En Hispanoamérica, en muchos países, incluyendo el nuestro, el Estado no va a terminar de lograr afirmarse sino hasta finales del siglo XIX, cuando empieza a organizarse un mercado interno y una relación fuerte entre ese mercado interno y el mercado de importaciones y exportaciones a nivel mundial recién para fines del siglo XIX. Así que bueno, todas estas particularidades hay que agregarlas para tener en cuenta que nosotros, mientras Europa desarrollaba esta fase, nosotros nos pusimos a copiarla, pero nos pusimos a copiarla de golpe, con un montón de asuntos sin resolver, como la afirmación del Estado a nivel local, como la construcción de una idea de Estado-Nación, y con pendientes muchísimo más fuertes en términos de igualdades sociales básicas, como la que planteábamos antes con los distintos grupos étnicos que constituían las sociedades nuestras. Bueno, con todas estas herencias problemáticas, tanto la del problema de la representación, que es en la que se centra el texto de Castro y que vamos a retomar en los próximos modelos de Estado, como con estos otros pendientes particulares que deja la etapa en América Latina, volvemos con la etapa siguiente de Estado social, que correspondería fundamentalmente al siglo XX y desde el siglo XX para acá, y que vamos a repasar en la próxima.